No sé qué me llevó a hacerlo. Tal vez fue la estúpida curiosidad o el deseo de impresionar a mis amigos. Lo que sí sé es que, desde ese día, mi vida nunca volvió a ser la misma. Si estás escuchando esto, te pido un favor. Nunca te lleves nada de un panteón. Nunca. Porque lo que te llevas no es un simple objeto, es algo más. Algo que no puedes devolver fácilmente. Todo comenzó una noche de sábado, cuando mi grupo de amigos y yo, buscando una aventura, decidimos ir al panteón más antiguo de la ciudad. Nos contaban desde niños que allí sucedían cosas extrañas. El lugar tenía más de 200 años, y muchas tumbas estaban en mal estado, olvidadas, cubiertas de maleza. Pero para nosotros, eso solo añadía al encanto del lugar. Éramos 5: Mario, Toño, Diego, Ana y yo. Un grupo de idiotas que no sabíamos en lo que nos estábamos metiendo. El plan era simple: pasar unas horas en el cementerio, contar algunas historias de terror y regresar antes del amanecer. Nada más. Sin embargo, la noche tenía otros planes para nosotros. Llegamos al panteón alrededor de las 10 de la noche. La luna estaba alta, y una ligera niebla cubría las lápidas como si el lugar hubiera estado esperándonos. Nos reímos, tomamos algunas fotos y comenzamos a recorrer los senderos entre las tumbas. Al principio, todo fue risa y diversión, pero mientras más caminábamos, el ambiente se volvía más pesado, más denso. Las sombras se alargaban, y cada crujido de las ramas nos ponía más nerviosos. En uno de los rincones más oscuros, Toño, el más osado del grupo, señaló una tumba descuidada. La lápida estaba rota, y parecía que nadie la había visitado en años. «¿A que no te atreves a llevarte algo de ahí?», me dijo, desafiándome con una sonrisa burlona. Como dije, no sé qué me llevó a hacerlo. Quizás el deseo de demostrar que no tenía miedo, o tal vez solo quería impresionar a Ana, pero me acerqué a la tumba sin dudarlo. Entre la maleza y el barro, vi algo que brillaba bajo la luz de la luna. Era una vieja moneda, desgastada por el tiempo. Sin pensarlo 2 veces, la recogí. «Mira, ya tengo mi souvenir», les dije con una sonrisa forzada. Todos se rieron, aunque algo en el ambiente había cambiado. Fue sutil al principio, pero lo noté. El aire estaba más frío, y el silencio del cementerio se hizo más profundo. No dije nada y guardé la moneda en el bolsillo de mi chaqueta. Esa fue mi primera mala decisión. Volvimos a casa sin incidentes, aunque el camino de regreso fue extraño. El coche de Mario, que nunca fallaba, empezó a fallar en medio del camino. Los faros parpadearon y el motor se apagó por un momento. Nos quedamos en silencio, incómodos, mirando hacia el panteón en la distancia. Finalmente, el coche arrancó de nuevo y todos tratamos de olvidar lo ocurrido. Pero yo no podía dejar de pensar en la moneda que ahora sentía como un peso muerto en mi bolsillo. Esa noche, cuando llegué a casa, algo no estaba bien. Al entrar, noté un extraño olor, algo entre tierra húmeda y flores marchitas. Pensé que quizás lo había traído conmigo desde el panteón, pero cuando miré a mi alrededor, todo estaba normal. Me encogí de hombros y subí a mi habitación. Fue entonces cuando empezaron las pesadillas. Esa primera noche, soñé con la tumba de la que había sacado la moneda, pero en mi sueño no estaba vacía. Había una figura, un hombre delgado y cadavérico, de pie junto a la lápida rota, mirándome fijamente. Su rostro estaba borroso, pero podía sentir su mirada atravesándome. Intenté correr, pero mis pies estaban pegados al suelo, y él se acercaba lentamente, susurrando algo que no entendía. Desperté de golpe, empapado en sudor. Mi habitación estaba en completa oscuridad, pero el olor a tierra húmeda era más fuerte que antes. Miré hacia mi mesa de noche, y allí estaba la moneda, brillando tenuemente bajo la luz de la luna que entraba por la ventana. A la mañana siguiente me convencí de que todo había sido una coincidencia, una mala noche, un mal sueño. Pero las cosas solo empeoraron. Durante los siguientes días,
La presencia que había sentido en el sueño parecía seguirme. Empezaron los ruidos, pasos en el pasillo cuando estaba solo en casa, susurros ininteligibles justo al borde de mi oído, como si alguien estuviera detrás de mí, observándome. Y siempre estaba ese maldito olor a tierra y flores marchitas. Intenté contarles a mis amigos lo que estaba pasando, pero se rieron. Me dijeron que estaba paranoico, que me lo estaba inventando todo, pero yo sabía que no. Algo me había seguido desde el panteón, algo que no podía ver, pero que sentía cada vez más cerca. Una noche, no pude soportarlo más. Decidí deshacerme de la moneda. La llevé al panteón y la dejé sobre la misma tumba de donde la había sacado. Pensé que eso sería suficiente, pero no lo fue. Esa misma noche, tuve el peor de los sueños. La figura del hombre estaba de pie a los pies de mi cama, mirándome. Esta vez, su rostro era claro. Estaba descompuesto, su piel colgaba en pedazos y sus ojos eran vacíos, oscuros pozos de desesperación. Se inclinó hacia mí y susurró: «No debiste llevártela. Ahora es tuya». Desperté gritando, y en mi mano estaba la moneda, apretada con tanta fuerza que me había cortado la palma. Desde ese momento, supe que no había escapatoria. No importa lo que hiciera, esa presencia estaba ligada a mí. No importa a dónde fuera o cuánto intentara deshacerme de la moneda. Estaba condenado. Así que ahora, te lo digo a ti. Nunca, jamás te lleves nada de un panteón. Porque lo que parece inofensivo puede ser mucho más de lo que tus ojos pueden ver. Todo comenzó cuando una amiga me pidió ayuda para encontrar la tumba de su abuela. El cementerio era enorme, con miles de tumbas que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, y aunque parecía una tarea simple, aquel lugar siempre había tenido una atmósfera pesada. No era supersticioso, pero había algo en los cementerios que me incomodaba, especialmente de noche. Sin embargo, accedí. Era una tarde nublada cuando llegamos al panteón. Las nubes grises lo cubrían todo, y una brisa fría atravesaba el lugar, haciendo que las ramas de los árboles cercanos crujieran en un vaivén siniestro. Después de una hora de caminar por entre las lápidas, mi amiga finalmente encontró la tumba. Estaba bastante deteriorada. Parecía que nadie la había visitado en años. Mientras ella limpiaba el polvo de la lápida, algo brilló a lo lejos. Entre las sombras del atardecer, vi un pequeño objeto en el suelo, junto a una tumba a unos metros de distancia. Mi curiosidad me ganó y me acerqué. Era un viejo anillo de plata, opacado por el tiempo, pero con un diseño tan intrincado que parecía que alguien lo había perdido hacía mucho. Me agaché para recogerlo, y en ese instante sentí un escalofrío recorrerme la espalda. El aire se volvió más pesado, como si el panteón entero estuviera de pronto más oscuro. Mis manos temblaban, pero aún así guardé el anillo en el bolsillo de mi chaqueta sin decir nada. Cuando mi amiga terminó de limpiar, nos fuimos rápidamente. El viento había comenzado a arremolinarse entre las tumbas, y la sensación de que algo no estaba bien se había hecho palpable. Mientras caminábamos hacia la salida, escuché un sonido. Parecía un susurro, leve, pero inconfundible. Me detuve, y mi amiga me miró extrañada. ¿Escuchaste eso?, le pregunté. Ella negó con la cabeza, apurando el paso. Esa misma noche, el primer sueño extraño apareció. Soñé con el cementerio, pero esta vez estaba solo. Caminaba entre las lápidas, buscando algo, aunque no sabía exactamente qué. A lo lejos, vi una figura. Una mujer de negro, de pie junto a una tumba vieja, con un velo cubriéndole el rostro. A pesar de la distancia, pude sentir que me observaba. Mi cuerpo quería moverse, pero algo en mi interior me gritaba que no me acercara. Sin embargo, en el sueño, no podía evitarlo. Cuando estuve lo suficientemente cerca, ella levantó una mano esquelética y señaló el anillo en mi bolsillo. Desperté sobresaltado, empapado en sudor. Me dije a mí mismo que solo era un mal sueño, pero las cosas comenzaron a empeorar. Cada noche, la mujer regresaba a mis sueños, siempre de pie,
siempre señalando el anillo. Al principio, solo la veía en mis sueños, pero pronto empezó a aparecer en otros lugares. Una tarde, mientras caminaba por la calle, juré ver una figura vestida de negro entre la multitud. Al principio, pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero cada vez que giraba la cabeza para mirar, ella estaba ahí, observándome desde lejos, en mi oficina, en el supermercado, hasta en mi propia casa. Siempre en el borde de mi visión, nunca completamente clara, pero siempre presente. Finalmente, una noche, después de días de insomnio y miedo creciente, decidí deshacerme del anillo. Lo arrojé a un río cercano, convencido de que una vez que lo perdiera de vista, los sueños y las apariciones terminarían. Pero no fue así. Esa misma noche, soñé con el panteón nuevamente. La mujer de negro estaba de pie, junto a la misma tumba donde había encontrado el anillo. Esta vez, cuando me acerqué, me habló. Su voz era un susurro, áspera y retorcida, como si cada palabra le costara un esfuerzo inmenso. Lo que es mío, siempre regresa. Desperté con el corazón acelerado, sudando frío. Encendí la luz, temblando, y fue entonces cuando lo vi. El anillo. Estaba sobre mi mesa de noche, exactamente donde lo había dejado antes de deshacerme de él. Me negaba a creerlo, pero ahí estaba, intacto, como si nunca lo hubiera arrojado al río. A partir de ese momento, las cosas se volvieron insoportables, no solo en mis sueños, sino también en mi vida diaria. La mujer no solo me observaba, ahora la sentía cerca, cada vez más cerca. Las luces parpadeaban constantemente en mi casa, y en las noches más silenciosas, podía escuchar susurros que se colaban por las grietas de las paredes. Una noche, mientras intentaba conciliar el sueño, sentí algo frío en mi mano. Abrí los ojos y, para mi horror, el anillo estaba nuevamente en mi dedo. No sé cómo llegó allí, pero la sensación de que algo me había reclamado me embargó de golpe. Sabía que no podía seguir así. Volví al panteón al día siguiente, esta vez solo. Con el anillo en mano, me dirigí a la tumba donde lo había encontrado. El aire estaba helado y el silencio era profundo. Me arrodillé frente a la lápida y dejé el anillo cuidadosamente en el suelo, rogando en mi mente que todo terminara. De repente, una brisa gélida sopló y escuché el crujido de pasos detrás de mí. No tuve el valor de voltear. El susurro vino claro esta vez, junto a mi oído. Nunca debiste tomarlo. Cerré los ojos, incapaz de moverme, hasta que la sensación de ser observado desapareció. Cuando finalmente tuve el valor de abrir los ojos, el anillo ya no estaba. Sentí un alivio momentáneo, pero sabía, en el fondo, que la experiencia me había cambiado para siempre. Si alguna vez encuentras algo en un panteón, por favor no lo tomes, porque lo que está muerto no siempre está dispuesto a ser olvidado. No fue mi intención. Nunca imaginé que algo tan inofensivo como un juguete me traería tantas desgracias. Todo comenzó como una broma estúpida, una de esas que haces con amigos para pasar el rato y ver quién tiene más agallas. Esa tarde estábamos en el Panteón Viejo, el que está al final de la carretera, olvidado y cubierto por la maleza. Nadie lo visita, nadie se atreve, y nosotros, en nuestra arrogancia, decidimos explorar. Éramos 4, todos escépticos y buscando algo que contar el lunes en el trabajo. El sol ya estaba bajando cuando llegamos, y el aire se sentía pesado, denso, como si el lugar estuviera cargado de algo que no podíamos ver, pero podíamos sentir. Al principio, fue divertido. Caminábamos entre las tumbas, haciéndonos bromas y retándonos a pasar la noche ahí. Pero luego la atmósfera cambió, se volvió más opresiva. Fue entonces cuando vi algo sobresaliendo entre las hierbas, junto a una tumba deteriorada. Me acerqué y ahí estaba, un muñeco de trapo, viejo, sucio, con los ojos casi deshechos y una sonrisa torcida. Parecía haber estado allí durante años.
Me agaché, lo levanté y lo mostré a los demás con una risa burlona. «Miren lo que encontré, ¿quién dejaría un muñeco aquí?», dije. Mis amigos rieron, pero uno de ellos, Carla, me miró seria. Su familia era supersticiosa y ella siempre había tenido cuidado con los lugares sagrados, como solía llamarlos. «No deberías tocar eso», dijo, con un tono que hizo que los otros dos se callaran de inmediato. La ignoré, lo sostuve en alto y le dije en broma: «Este es mi nuevo amuleto». En ese momento, algo cambió. El viento, que hasta entonces había estado calmado, sopló con una fuerza que no parecía natural. Las hojas crujieron bajo nuestros pies y, por un instante, escuché un susurro. Pensé que era mi imaginación. Carla insistió en que dejara el muñeco, pero yo no hice caso. Lo llevé conmigo, seguro de que no pasaría nada. Esa misma noche, los sueños comenzaron. Soñé con el panteón, pero no era el mismo que habíamos visitado. Este era mucho más grande, mucho más oscuro, con tumbas que parecían no tener fin. Caminaba entre ellas, buscando algo, aunque no sabía qué. Entonces lo vi. El muñeco estaba allí, de pie frente a una tumba, mirándome con esos ojos vacíos. Cada paso que daba hacia él, sentía que algo me jalaba hacia abajo, como si el suelo quisiera tragarme. Desperté empapado en sudor, con la sensación de que alguien me estaba observando. Los siguientes días fueron extraños. Cosas desaparecían en mi casa solo para reaparecer en lugares extraños. Escuchaba susurros en la noche y cada vez que cerraba los ojos, veía al muñeco en mi mente. Carla me llamó para preguntarme si todo estaba bien. No quise preocuparla, pero le mencioné que los sueños seguían, aunque traté de restarle importancia. Me dijo que debíamos devolver el muñeco al panteón, que no debía haberlo sacado de allí. Al principio me reí de su preocupación, pero la situación empeoró. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché un ruido en mi sala. Era tarde, casi las 3 de la mañana, y aunque pensé que era mi imaginación, el sonido persistía. Me levanté lentamente y, al encender la luz, vi algo que me dejó helado. El muñeco estaba sentado en mi sofá, con su cabeza inclinada hacia un lado, como si me estuviera observando. Lo había dejado en mi coche, dentro de la guantera, y no había forma de que alguien lo hubiera traído hasta ahí. El miedo comenzó a consumir mi cordura. Las luces de mi casa parpadeaban y los susurros eran más constantes. Podía sentir una presencia en cada rincón, como si algo o alguien estuviera vigilándome. Ya no eran solo sueños, era mi vida diaria. Un día, mientras conducía hacia el trabajo, perdí el control del coche. Fue como si algo hubiera jalado el volante, llevándome hacia un lado de la carretera. Por suerte, logré frenar antes de estrellarme contra un poste. Pero en el asiento del pasajero, ahí estaba el muñeco. Esta vez, su sonrisa torcida parecía aún más pronunciada, casi burlona. Esa fue la gota que colmó el vaso. Llamé a Carla y le dije que teníamos que devolver el muñeco de inmediato. Quedamos en ir al panteón esa misma noche. Cuando llegamos, el ambiente era aún más pesado que la primera vez. Las sombras parecían moverse entre las tumbas y el aire estaba helado. Nos acercamos a la tumba donde lo había encontrado. Sin decir una palabra, lo dejé en el mismo lugar. En ese momento, el viento cesó. El silencio era ensordecedor. Carla y yo nos miramos, sabiendo que algo había cambiado. Nos dimos la vuelta para irnos, pero cuando estábamos a punto de salir del panteón, escuchamos un susurro detrás de nosotros. «Gracias por devolverme». No nos detuvimos, no volteamos. Corrimos hacia el coche, y desde ese día, nunca más volví a ver ni a soñar con el muñeco. Sin embargo, cada vez que paso cerca de ese panteón, siento su mirada. Nunca fui de creer en historias de fantasmas. En realidad siempre me consideré una persona racional. Mi familia tiene una pequeña florería y desde que tengo memoria,
Me ha tocado acompañar a mi padre a entregar coronas y ramos de flores a los panteones. No es un trabajo que alguien elegiría por diversión, pero era el negocio familiar y nunca tuve problemas con ello. Hasta esa noche. Era un día común. Una familia nos había encargado algunas flores para la tumba de un ser querido que recién había fallecido, y mi padre, como de costumbre, me pidió que las llevara. El panteón quedaba a las afueras de la ciudad, un lugar solitario y cubierto de árboles que proyectaban sombras largas y espeluznantes al caer la tarde. Llegué justo cuando el sol se ocultaba en el horizonte, bañando todo en una luz anaranjada y tétrica. Mientras caminaba entre las tumbas, el viento comenzó a soplar más fuerte, haciendo que las ramas crujieran como si algo invisible se moviera entre ellas. No presté mucha atención. Simplemente quería hacer la entrega rápido y regresar a casa. Pero cuando me agaché para dejar las flores frente a la lápida indicada, algo llamó mi atención. Justo a mis pies, enterrado parcialmente en la tierra, había un pequeño relicario de plata. Parecía bastante antiguo, cubierto de tierra y lodo, pero aún así podía ver su brillo bajo la última luz del día. No sé qué me impulsó a hacerlo, pero lo tomé. Quizás fue la curiosidad o tal vez simplemente quería llevarme un recuerdo curioso de esa noche tan monótona. Lo guardé en mi bolsillo y regresé a la camioneta. Cuando me subí, el aire dentro del vehículo se sentía pesado, más frío de lo normal, pero lo atribuí al clima. En el camino de regreso, no dejaba de mirar el relicario. Era hermoso a pesar de su desgaste. Decidí que lo limpiaría cuando llegara a casa para ver si tenía algo grabado o si guardaba algún secreto en su interior. Pero esa noche cambió todo. Cuando llegué a casa, sentí una extraña inquietud. Algo en el ambiente no estaba bien. Las luces del pasillo parpadeaban de manera irregular y un frío inexplicable recorría la casa. Me dije a mí mismo que era el cansancio. Subí a mi cuarto, saqué el relicario de mi bolsillo y lo coloqué sobre mi mesa de noche. Esa fue mi segunda mala decisión. Esa misma noche, el primer sueño vino. Soñé que estaba de nuevo en el panteón, pero era distinto. Las lápidas estaban viejas, más viejas que las que había visto antes, cubiertas de musgo y agrietadas. La luna brillaba débilmente en el cielo, y una neblina densa cubría el suelo. Caminaba entre las tumbas sin rumbo, pero había algo que me acechaba, algo que no podía ver, pero que sentía en cada rincón oscuro. De repente, escuché susurros. No podía entender lo que decían, pero eran suaves, apenas audibles, como si vinieran de todas partes y de ninguna. Me di la vuelta, y frente a mí, bajo la sombra de un árbol enorme, estaba una figura. Al principio, pensé que era una estatua, pero no. Era una mujer. Su rostro estaba oculto bajo un velo negro, y su vestido parecía flotar en el aire, como si el viento soplara solo para ella. Desperté jadeando, con el corazón acelerado. Mi habitación estaba a oscuras, pero sentí que no estaba solo. El relicario seguía en mi mesa de noche, pero ahora parecía brillar con una luz tenue y fría. A partir de esa noche, los sueños continuaron. Siempre el mismo panteón, siempre los susurros, siempre la figura de la mujer que se acercaba más y más a mí en cada sueño. Pero no eran solo los sueños. Durante el día, escuchaba ruidos en la casa, pasos en los pasillos vacíos, puertas que se cerraban de golpe, y lo peor, susurros, justo como en mis sueños. Eran incesantes, constantes, y venían del relicario. Intenté deshacerme de él. Lo tiré en una alcantarilla, pero al día siguiente estaba de vuelta en mi mesa de noche, como si nunca hubiera salido de allí. El miedo comenzó a consumir mi vida. No podía dormir, no podía estar solo. La figura de la mujer en mis sueños se acercaba cada vez más, y cada vez que lo hacía, sus susurros eran más claros, más amenazantes. Finalmente, no pude más. Busqué a un hombre mayor en el pueblo, alguien que conocía las leyendas del panteón,
Le conté mi historia, esperando que me llamara loco, pero en cambio, su rostro se puso pálido. Ese relicario nunca debió ser tocado, me dijo. Perteneció a una mujer que fue enterrada viva hace siglos. Los aldeanos pensaron que estaba muerta, pero ella despertó en su tumba, atrapada. Lo único que tenía con ella era ese relicario. Sus susurros son su llamado, su deseo de venganza contra aquellos que perturben su descanso. No perdí tiempo. Volví al panteón, temblando de miedo. Enterré el relicario en el mismo lugar donde lo encontré y me disculpé en voz alta, aunque sentía que las palabras eran vacías. Pero no pasó nada. Me quedé allí un rato esperando algo. Luego, finalmente, el aire se sintió más ligero, como si una carga invisible hubiera desaparecido. No sé si fue mi imaginación, pero mientras me alejaba, juraría que los susurros se desvanecieron. Desde entonces, nunca volví a tocar nada que no me perteneciera, especialmente en un panteón. Algunos lugares están llenos de recuerdos que no queremos llevarnos a casa, y a veces, esos recuerdos no quieren ser liberados. Cuando era niño, siempre escuchaba historias sobre el cementerio que estaba al borde de mi pueblo. Según decían los ancianos, era un lugar antiguo, mucho más viejo que las casas que nos rodeaban, e incluso más viejo que la misma iglesia del pueblo. Pero no eran solo las tumbas lo que hacía temerle a la gente. Eran las leyendas que envolvían ese lugar, los murmullos sobre almas que no descansaban y sobre aquellos que se atrevían a llevarse algo de allí, y nunca volvían a ser los mismos. Por supuesto, de niño no crees en esas cosas. Yo, como otros adolescentes, era escéptico. Nos gustaba bromear con eso. ¿Qué pasaría si me llevo una flor de allí? ¿O una piedra de alguna tumba antigua? Decíamos para asustarnos mutuamente. Pero todo cambió la noche en que decidí poner a prueba esa historia. Fue una de las peores decisiones de mi vida. Era una tarde nublada cuando algunos amigos y yo fuimos al cementerio. Era algo que hacíamos para matar el tiempo, para probarnos que éramos más valientes de lo que en realidad éramos. Pero esa vez, algo fue diferente. Mientras caminábamos entre las tumbas viejas, noté una pequeña estatua de mármol. Parecía de algún ángel, pero estaba rota, con una parte de su rostro desgastada por el tiempo, lo que le daba una apariencia extrañamente macabra. Mis amigos me retaron a llevármela. Sabía que no debía hacerlo. Una parte de mí lo sabía, pero el orgullo juvenil y la presión del grupo me hicieron ignorar esa sensación. Con una sonrisa desafiante, tomé la estatua en mis manos y me la guardé en la mochila. Al hacerlo, sentí un leve escalofrío recorrer mi espalda, pero lo atribuí al clima, a las sombras que empezaban a caer sobre el cementerio mientras anochecía. «Ahora la maldición te seguirá a ti», dijo uno de mis amigos, riendo nerviosamente mientras salíamos del cementerio. Esa noche, al llegar a casa, dejé la estatua en mi escritorio y me acosté. No pensé mucho en ello. Estaba cansado y pronto me quedé dormido. Pero entonces, los sueños comenzaron. Soñé que estaba en el cementerio nuevamente, pero esta vez no era de día. Era de noche, y todo estaba envuelto en una niebla densa. Sentía que alguien me observaba. Podía escuchar susurros, voces que parecían venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. A lo lejos, entre las tumbas, vi una figura. Al principio no podía distinguirla bien, pero cuanto más me acercaba, más claro se hacía. Era la estatua que había tomado, pero no era solo una estatua. Se movía. Sus ojos vacíos estaban fijos en mí, y su expresión, aunque seguía siendo la misma de mármol desgastado, parecía cobrar vida. Podía sentir su ira. Intenté correr, pero mis pies no respondían. Estaba paralizado por el miedo. Desperté de golpe, sudando frío, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Al principio pensé que todo era solo un mal sueño, pero cuando miré a mi escritorio, la estatua seguía allí. Sin embargo, algo en ella había cambiado. Ya no parecía tan desgastada.
Era como si parte del mármol roto se hubiera restaurado. Pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero el miedo que sentía era real. Esa noche fue solo el comienzo. Cada vez que me dormía, volvía a tener el mismo sueño. El cementerio, la niebla, la figura que me seguía, y cada mañana, la estatua parecía más y más restaurada, como si se estuviera regenerando con cada una de mis noches de insomnio. Llegó un punto en que evitaba dormir por miedo a lo que me esperaba al cerrar los ojos. Pero no solo eran los sueños. Las cosas en mi casa comenzaron a moverse solas. Escuchaba golpes en las paredes, susurros en la oscuridad de mi habitación, como si alguien estuviera de pie junto a mi cama. Las luces parpadeaban sin razón, y una noche, mientras estaba en la ducha, sentí que algo me observaba. Cuando me di la vuelta, en el espejo empañado estaba escrita una sola palabra: devuélvelo. Al día siguiente, no aguanté más. Sabía lo que tenía que hacer. Tomé la estatua y volví al cementerio, aunque era de noche y todo mi cuerpo temblaba de miedo. Cuando llegué, la niebla envolvía el lugar, igual que en mis sueños. Caminé hasta la tumba de la que había tomado la estatua, con la sensación de que algo me seguía muy de cerca, como una sombra que no podía ver. Dejé la estatua en su lugar y murmuré una disculpa. En cuanto lo hice, el aire alrededor de mí se volvió más pesado. Era como si el cementerio entero estuviera conteniendo la respiración, esperando algo. Luego, sin previo aviso, escuché un susurro, muy cerca de mi oído: nunca debiste llevártelo. Salí corriendo de allí sin mirar atrás. Desde esa noche, los sueños cesaron y las cosas en mi casa volvieron a la normalidad. Pero nunca pude olvidar lo que sucedió. Y ahora sé una cosa con certeza: nunca, jamás, te lleves nada de un panteón. No importa lo pequeño o inofensivo que parezca. Algunas cosas no nos pertenecen. Y si decides tomar algo, puede que termines llevándote más de lo que esperabas. Algo que no te soltará tan fácilmente.